tardes. Les damos la bienvenida a nombre de la rectora, la doctora Teresa García Gasca, y de la maestra Verónica Núñez Perusquía, la secretaria de Atención a la Comunidad Universitaria, a la cual pertenece nuestra coordinación, gestión cultural y formación de grupos. La exposición que ustedes están viendo a sus costados es producto de la colaboración de la artista Claudia Lidel Camacho, en colaboración con la Coordinación de Vida Universitaria, presentada como parte de los eventos realizados durante el Día Mundial de la Respuesta al VIH-Sida. Presento al presidium. Nos acompaña la licenciada Alejandra Rodrigo Durán, subdirectora de Promoción Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y nos acompaña también la doctora Rebeca Ivonne Ruiz Padilla, coordinadora de Gestión Cultural y Formación de Grupos de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria de nuestra universidad. Nos acompaña también el maestro Arturo Marcial Padrón Hernández, director de Comunicación y Medios. Para seguir, puedo ceder la palabra al maestro Arturo Marcial. Buenos días a todas y a todos. Primero agradecerle su presencia esta mañana. Creo que es de reconocer el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Atención Universitaria para brindarnos la oportunidad de entrar en una dinámica distinta a la habitual. La Dirección de Comunicación y Medios pues es una dirección ajetreada. La gente que colabora en TVWAC, la gente que colabora en radio, la gente que colabora en cine y la gente que colabora en la imprenta, pues saben que de repente nuestro trabajo es un trabajo que está al límite, ¿no? Y eso nos hace de repente perdernos en un marasmo de inercia administrativa, inercia institucional, y olvidarnos que la vida también consiste en otros menesteres, en otras cosas. Entonces yo creo que es de reconocer el esfuerzo que hace la doctora Ivonne, en verdad, por seleccionar primero de toda la universidad el área de la Dirección de Comunicación, y gracias a las pláticas que estuvo con la maestra Lidia, que también yo creo que son las que hacen posible que tengamos esta oportunidad de en un futuro tener acceso a una serie de talleres, a una serie de encuentros que nos van a permitir ver de manera integral el arte, ver nuestro trabajo con gusto. Yo creo que ¿qué más quisiéramos que nuestra institución nos diera la oportunidad de contar con condiciones laborales lo más favorables que se pudiera para toda nuestra comunidad, para todos nuestros integrantes? Sin embargo, pues las condiciones presupuestales, la adversión económica a nivel institucional y a nivel estatal y nacional, pues bueno, pero creo que este tipo de actividades incentivan, nuestra esencia como seres humanos, y creo que este tipo de actividades nos ayudan a formarnos para hacer nuestro trabajo con mayor ímpetu, con mayor gusto. Entonces, yo sí quisiera reconocer primero el esfuerzo que hacen los organizadores de este encuentro, a la maestra Lidia, a la maestra Ivonne, que en esta ocasión nos apoyaron mucho. Reconocer también, en este caso, la posibilidad que le brindan sus coordinadores de área, la maestra Yalud, el maestro Rodrigo, el profesor Raúl Ríos, nuestro coordinador de la imprenta, Arturo, por prestarse a darse un tiempo, a poner en un alto sobre nuestras actividades y de repente tener encuentro con una actividad que nos permite repensarnos como universitarios y como trabajadores de esta institución. Entonces, es la primera de muchos. Yo creo que a lo largo del semestre tendremos la oferta de una serie de talleres a los cuales vamos a participar y que van a abrirnos y darnos herramientas para hacer un trabajo con mayor gusto, ¿no? Entonces, quisiera agradecerles a todos ustedes y a todas ustedes que estén esta mañana y felicitarlos y pedirles un aplauso para los organizadores, que de verdad nuestra ponente nos va a dar. Voy a presentar a nuestras ponentes. La licenciada Alejandra Edith Rodrigo Durán es egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2002. En el 2005 inaugura el Foro La Astilla en la ciudad de Jalapa, Veracruz. En 2009 participa en la creación del Teatro La Libertad. En 2016 participó en el segundo simposio de enseñanza de las artes en la educación superior con la ponencia de la formación teatral, propuestas de la UAE dentro del 10º Congreso Internacional de Educación Superior. Tuvo una participación en el Coloquio Internacional FINI 2016 con la ponencia El desarrollo de la conciencia como herramienta fundamental del actor en Pachuca, Hidalgo. Actualmente es subdirectora de Promoción Cultural de la UAE
y responsable del Centro Cultural Universitario, Dr. Víctor Manuel Ballesteros García. La doctora Rebeca Ivonne Ruiz Padilla tiene doctorado en Teatro, Expresión Corporal y Sociedad, de Investigación Didáctica, Universidad de La Coruña, España, maestra en Estudios Teatrales y Cinematográficos por la Universidad de La Coruña, licenciada en Actuación, Escuela Nacional de Arte Teatral. Desde 1991, activa profesionalmente como actriz, escribiendo y adaptando textos dramáticos y dirigiendo espectáculo, pudiendo trabajar en México y España y representando a ambas naciones en diferentes países como México, Inglaterra, Francia, España y Dinamarca. Desde el año 1991 ha presentado el monólogo La Loca de Miramar. Desde 2004 representó a Frida Kahlo en el monólogo Friera, el cual ganó el premio del público como mejor espectáculo en la octava muestra de Teatro Internacional ITEU 2004, Orense, España. Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia. Cabe mencionar que esta vez la conferencia será un poco dinámica. La palabra será, ellas dos la irán alternando para crear una especie de diálogo, y cedo primero la palabra a la doctora Ivonne. En lo que nos hace, buenos días, tardes, en lo que nos hace favor Alejandro de ver, pues gracias. Bueno, en lo que nos hace a favor yo quería comentar algunas cuestiones brevemente. En primer lugar, agradecer al maestro Arturo Maciel por esta posibilidad de dialogar con ustedes de otra manera. Yo tengo la fortuna de que a muchos de ustedes los conozco por diferentes razones, pero siempre ha habido el común denominador, que es nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, una institución que es un espacio de libertad, de creación, de crítica y de propuesta. Y bueno, yo me siento muy orgullosa de ser UAC y de poder servir a través de ella. Es un honor estar hoy con ustedes aquí, poder compartir, y agradezco en especial a la maestra Alejandra Rodrigo, que viene de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Es una institución con la que hemos hecho vínculo desde hace algunos años a través de los encuentros culturales que hacemos aquí en la UAC, y hemos tenido la oportunidad de que vengan como jurado, de estar allá nosotros promoviendo el talento universitario, que es el único talento que nosotros promovemos. Y bueno, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo siempre nos ha recibido de una manera muy especial. Somos dos instituciones que nos hemos hermanado a través del arte, de la calidad de personas que hemos tenido la suerte de encontrar. En noviembre la maestra Rodrigo junto con otros maestros vinieron a ser jurado de nuestro encuentro 11.2, y bueno, ahí pudimos encontrar coincidencias en proyectos que podemos hacer en común. Uno de ellos es este trabajo de la formación integral a través del arte, que nosotros tenemos ya desde el año 2008 trabajando aquí en la UAC, y que bueno, con la intención de que tengamos muy claro que la UAC tiene tres áreas que son fundamentales, y si una de ellas faltara no podría funcionar. Evidentemente los alumnos, los maestros y los administrativos. Si una pieza falta, esta universidad no estaría, no tendría sentido de ser. Entonces, estar en este espacio es un lujo para nosotros, y estamos muy agradecidas que estén ustedes ahí con nosotros compartiendo este espacio. Y bueno, voy a proyectar un video. No sé. Sí se veía. Sí se veía. Ah, es un fragmento nada más.
bien. Es un video que quisimos compartir, hablaremos de él en unos minutos. Gracias a todos por la invitación, gracias Ivonne, gracias maestro Marcial. Empezamos. Hablar de arte, hablar de la formación integral, ¿para qué? Soy gente de teatro y creo cuando me invitaron a hablar siempre uno tan inmerso en la disciplina desde muchos lugares, todas las noches con un cigarro y un café me pongo a reflexionar y pensar ¿para qué hago lo que hago? ¿A quién está dirigido? Se supone que el arte nos hace buenas personas, pero luego veo a mis compañeros y luego veo a la gente y luego veo al ser humano y luego me encuentro un montón de cosas. Entonces yo preguntaba, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Pero para saber un por qué, primero siempre me voy al origen y siempre recuerdo estas teorías sobre cuál es el origen del arte. ¿Y por qué es importante y por qué siempre nos preguntamos estas cuestiones? El arte, el origen del arte, antes de llamarse como concepto, sino como acción, es totalmente orgánico a la creación, a la evolución humana. Es decir, cuando éramos changuitos, pues estábamos en la tierra, estábamos en los bosques, y de repente empezaron una serie de evoluciones, de mutaciones, que nos llevaron al dedo pulgar. El desarrollo del dedo pulgar, aunque no tiene mucho que ver, no lo hemos considerado, tiene que ver con la posibilidad de agarrar herramientas, objetos, y el desarrollo de la herramienta tiene que ver con una capacidad de razón en el individuo. Y si tengo razón, entonces hay un desarrollo de conciencia. Y entonces, a partir de que empezamos a utilizar las herramientas, empiezan a evolucionar otro tipo de conceptos, acciones que después vamos a agregarle nombre, como la violencia, como la moral. Pero en el desarrollo de la herramienta también existe una capacidad de relacionarnos con un otro. Y sí, la violencia es una forma de relación entre los seres humanos, y ahí está el video que acabamos de ver. Y entonces, el desarrollo de estas herramientas que tiene que ver, por ejemplo, con destruir un objeto, me encanta la cosa, bueno, ustedes sí debe ser su disciplina, 2001 y Odisea del Espacio, cuando aparece el gran monolito. Por eso empiezo hablando del dedo pulgar. Este contacto que tiene el mono con la piedra es el despertar de la conciencia. Y por eso el capítulo se llama de esa manera, la vibración. Este despertar de la conciencia nos empieza a estar relacionado con la forma en la que me voy a vincular con este otro y el descubrimiento de la muerte. Me descubro como ser humano, sé que hay un ciclo y por lo tanto hay una serie de preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. ¿Quién soy? O sea, el sentido de identidad. ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino? En este sentido de identidad, pues también está la genealogía, de dónde vengo. Y entonces tenemos que empezar a agruparnos en el sentido de la razón. ¿Para qué estamos aquí? Y nos empezamos a hacer preguntas, ¿y quién es el que nos ve? ¿Y cuál es la función? ¿Y por qué existe la vida? Y si no sé cuál es mi padre, sí sé que hay una mujer, hay una parte femenina en la que sé que vengo. Pero hay algo más que no me lo explico. Y entonces, orgánicamente, el ser humano empieza a entender que el contacto con la sangre y colocarlo en la piedra se puede generar un símbolo. Un símbolo que alguien más puede llegar a ver e interpretar. De repente, para poder cazar, me di cuenta que si yo emito un sonido como el del pájaro, me puedo relacionar con ese pájaro. Y entonces dicen los sabios que así sucede la música. La imitación del cotidiano en relación con la naturaleza, empezar a imitar la naturaleza. Dicen los sabios que la danza empieza a surgir en el momento en el que el ser humano tiene que imitar los movimientos del animal para poder cazar. Y entonces empiezan a surgir estas disciplinas, empieza a surgir el lenguaje a partir del sonido. ¿Pero de dónde viene el teatro? Y el teatro tiene un sentido completamente ritual y tiene ese objetivo de saber de dónde venimos.
Y entonces las personas se dan cuenta que si matar a un animal tiene una consecuencia en la naturaleza y por lo tanto el ser humano tiene la necesidad de retribuirlo metafísicamente. Ah, y estamos involucrando otro tipo de objetos, otro tipo de conceptos. Entonces hay un algo más que me va a hacer comunicarme con ese ser, no lo sé, pero sé que estoy siendo observado y que estoy dialogado a partir de los ciclos naturales. Y entonces viene el desarrollo del teatro, bueno, no como tal. Suceden los rituales que me vinculan y me dan sentido y certeza e identidad como ser humano al sentirme observado. Y empiezan los rituales que ustedes quieran. Todos los rituales tienen un objetivo, la comunicación con lo divino. Y tiene un factor, la transformación. Todos los rituales implican una acción transformadora, catártica, emocional, energética, que transforma la psique, que viene desde el movimiento, desde la columna vertebral y es expansiva. La energía es expansiva y es lo que llamamos emociones. Entonces, en el ritual, de repente alguien se aleja y dice, claro, se puede ver. Y en el momento en el que yo observo lo que está ocurriendo, adquiere otra dimensión, y una dimensión estética. Entonces alguien dice, si este ritual, si esta danza la estamos haciendo en círculo, ¿qué tal si lo hacemos de una forma lineal y unos se van para allá? Y eso se llama dirección escénica. Obviamente para que ocurriera esto pasaron muchos años a partir de una gran razón, siempre preguntándome ¿quién soy? Y hacia dónde voy, cuál es mi destino. Si nos damos cuenta, entonces las artes que después se fueron tomando esta dimensión, este concepto a partir del Renacimiento, a partir de la firma que se empieza a ejecutar, entonces esta pieza me pertenece y entonces ya tiene un valor para el resto de la población y tiene un sentido de identidad. La pieza no sucede por sí sola y acontece a una serie de eventos en los cuales todos estamos vinculados. En este momento es muy clara la guerra y tiene un producto. En este momento hay un tema y hay una circunstancia social que nos mueve y nos conmueve a todos, y si no, para eso está el arte, para eso está la imagen, para que nos podamos relacionar y enterarnos. Ahora, le robo la palabra. No, yo, bueno, es que quiero empatar la mecánica que había señalado la maestra Flora Méndez. Quiero empatar lo que la maestra está expresando a través de tres conceptos que me parece que hablan con claridad de la intención de por qué nosotros promovemos la formación integral a través del arte, y ella resalta, bueno, yo resalto de las palabras que ella ha comentado, la identidad del objetivo de la transformación, el quién soy y hacia dónde voy. ¿En qué sentido lo empato? Empato en nuestro sentido del ser universitario, es decir, ella habla de la identidad y nosotros hemos experimentado desde hace algunos años en nuestro quehacer en agua que estas expresiones del arte han generado un sentido de identidad en donde nos sentimos que pertenecemos a algo. Cuando nosotros hemos hecho este ejercicio de ir a los campus y promover que las fotografías y la pintura y la danza y el teatro, empezamos a descubrir que los chicos, bueno, los chicos y los administrativos que participan en nuestros eventos, de pronto ya están esperando el encuentro cultural, el que sigue para poder participar, y se sienten parte de eso. Hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, con la maestra Mariana y con el maestro Gibson, que han promovido con sus alumnos estos ejercicios, y resulta que más siempre ganan, ¿no?, sus alumnos de ingeniería. Y entonces resaltan muchísimos elementos que nos motivan a seguir trabajando. ¿Por qué un ingeniero hace una foto? ¿Por qué escribe un cuento? Y aparte gana. ¿Para qué? Un ingeniero que haga puentes, que haga... No. Porque entonces estamos creando una identidad digna de servir a la sociedad. Porque el arte, entre muchas otras cosas, y a Oriana como gente de teatro, de danza, lo sabe, el arte nos humaniza, nos sensibiliza. La maestra hablará un poco más adelante de eso. Pero entonces empezamos a experimentar y a reconocer que el otro
tiene habilidades que yo no reconocía. Y entonces dices, ah, caray, fulanito pinta, ay, canta padrísimo, o no canta padre, pero tiene un feeling que conmueve, ¿no? Porque algo que nosotros nos hemos propuesto es no generar artistas. La UAC tiene una facultad de Bellas Artes que debe generar a los mejores artistas. Nosotros solamente nos enfocamos a promover el talento, pero hacer un ejercicio de reflexión constante a través de temas sociales, y entonces el arte toma otra dimensión. En los encuentros ponemos temas sociales. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a desarrollar el encuentro 12.1 que tiene como tema Universidad Autónoma _ Libertad. La intención es que reflexionemos como universitarios que el ser una universidad autónoma es un espacio de libertad, es un lujo, sobre todo en circunstancias de pronto políticas que nos ponen a dudar un poco del sentido de ser una universidad autónoma, y que bueno, tenemos que defenderla y fortalecerla. Y qué mejor que en esta identidad que nos unifica y que nos ayuda siempre a ir a los orígenes, como decía la maestra, y a reconocer el quién soy y hacia dónde voy, sobre todo el hacia dónde voy del universitario, pero siempre muy consciente de dónde vengo. Y entonces motivamos al participante de nuestras actividades a que reflexione en que hay que tener un objetivo. Entonces ya tenemos una identidad que se va construyendo a partir de reconocer que el otro tiene unas capacidades y que yo puedo también tener y desarrollar, porque el arte me lo permite independientemente de mi oficio y de mi profesión, e incluso con todo el bagaje que me da mi oficio y mi profesión. Y yo puedo expresarme, porque es la fortuna. A lo mejor una secretaria ve el mismo problema que alguien que estudia matemáticas, y la manera de abordarlo, de reflexionarlo, de identificarse con esa situación es muy diferente, por su oficio, por su contexto, por su hábitus, ¿no? Por todo eso, todos esos elementos, ella tiene otra manera, las personas tenemos diferentes maneras de abordar ciertas situaciones. Entonces reflexionamos sobre eso, y nuestro objetivo es promover este sentido de expresarnos a través del arte, pero con una cuestión crítica, sí, pero propositiva. O sea, si tú vas a hacer una foto, bueno, primero no eres fotógrafo profesional, o sí, no importa. Pero resulta que sobre el tema que se te invita a trabajar es Universidad Autónoma _ Libertad. ¿Cómo expreso yo a través de una foto el que el ser de la UAC me da libertad? Libertad de pensamiento, que es la libertad más importante. Y otra que tenemos en la UAC, la libertad de expresión, que ese es otro de nuestros valores más grandes, que viene acompañado del respeto, evidentemente. Pero entonces uno dice, ¿cómo? Yo no soy fotógrafo, no sé de técnica, no sé de nada de eso, pero pienso que a través de una foto lo puedo hacer. Y entonces se da el objetivo, y ese objetivo le da guía al trabajo que estoy desarrollando. Y eso va a traer como consecuencia una transformación. Del que yo era antes de tener la oportunidad de expresarme a través del arte, del que yo era antes de tener la oportunidad de apreciar el trabajo que hacen mis compañeros, le hace el señor que anda en la vigilancia, o el alumno que está en bachilleres, o el maestro de posgrado, independientemente del área donde nosotros nos desarrollamos, estamos construyendo, fortaleciendo una identidad que se va transformando por este crecimiento, en donde somos resultado de una identidad a través que se fortalece a través de estas habilidades que se desarrollan a través del arte, y de una reflexión en conjunto sobre temas sociales, porque es otro de los sentidos que le da valor para nosotros, es otro de los usos que le da a nosotros valor al arte, la formación integral. Y lo que hace ratito decía la maestra, ¿no? Cuando iban a pasar, por ejemplo, cuando se hace el ritual, el arte toma otras dimensiones y viene ese sentido de lo social. Si yo estoy involucrada con temas sociales y reflexiono sobre estos temas a través del arte, voy a tener la capacidad de sensibilizarme y de entender al otro en sus contextos, en sus necesidades, en sus realidades. Y eso va a provocar como consecuencia que seamos una universidad con esta identidad que es empática con el otro. Y es una manera de transformarnos y de fortalecer a nuestra institución. Cuando la maestra habla de las maneras de relacionarnos, nosotros hemos sido muy
muy latosos yendo a todos los campus, y nos llama mucho la atención, porque de pronto cuando llegamos a Concap, por ejemplo, a Jalpan, o a Bachiller Norte o a Bicentenario, nos dicen gracias por venir, gracias por tomarnos en cuenta. Eso quiere decir que qué padre que tenemos más trabajo para fortalecer nuestra identidad y que cada día que nos levantemos tengamos esa necesidad de ir y decirle, es que la UAC no es EU. No, o sea, si es Jalpan que está re lejos, pues sí, pero también de allá para acá está re lejos, o sea, estamos lejos todos. Pero ¿qué nos hace cercanos? El saber que somos esa identidad. Cuando nosotros nos agradecen, yo digo, no, gracias, no, al contrario, gracias por recibirnos y por permitir tanta loquera que se nos ocurre, ¿no? Y hacerles fotos y montarlas, y hacer teatro y hacer música. Y eso nos ha dado como resultado una red de trabajo que nos ennoblece, que nos engrandece y que nos permite reconocer siempre el quién soy y hacia dónde voy. Sí. Pero ya asumiendo que hay una necesidad local, entiendo que debe de haber una necesidad, puesto que estamos en este momento viéndonos. A mí me gustaría preguntarles, ¿en qué momento las artes se volvieron tan lejanas? O sea, ¿por qué necesitamos ahora acercarnos? Significa entonces que en algún momento alguien decidió distanciarlas. No, ocurrió un proceso. Antes la danza y el teatro eran casi una misma cosa, tienen el mismo origen, pero alguien en Occidente dijo hay que separarlas. En Oriente, ¿no? En Oriente son básicamente lo mismo en su sentido original. Pero ¿quién decidió que las artes le pertenecen a un sector de población y son elitistas? ¿Quién dijo que las artes son aburridas? ¿Y en qué momento las artes se volvieron todo un tabú? A mí me gustaría ahora escucharlos. ¿Por qué las artes son un tabú? ¿Por qué de repente la concepción del artista significa que son personas de una moral abierta? Por favor. Tal vez porque son más desinhibidos para expresarse. Ok. Bueno, el mercado, últimamente la dinámica del mercado ha hecho elitista el arte y más bien el mercado define lo que es el arte y qué valor tiene, valor económico, no valor artístico. Entonces, por un lado está esa dinámica económica, porque sí es elitista en términos de la posición de las obras de arte y su divulgación, su difusión, porque nos preguntamos quiénes invierten en el arte a esos niveles. Pues los ricos, los narcos, algunos, los políticos, porque ya no tienen en qué invertir su dinero que les sea para ellos productivo, porque el arte va subiendo de valor conforme pasa el tiempo. Y también me parece que la separación del arte, de la formación general del ser humano es a partir de los sistemas educativos. Las universidades tienen mucho que ver en eso, ¿sí? Ellos han promovido esa separación y también la centralización de las actividades. Es decir, las universidades se regodean entre sí y para sí. Difícilmente o pocas universidades hacen trabajo con la sociedad, con la comunidad, para compartir estos saberes, estos conocimientos que pues pertenecen a todos, realmente. Gracias. Allá. Sí. Ahora sí que no sé en qué momento habría que revisar la historia, pero para responder a esa pregunta de esa separación, pues en el momento que a alguien se le ocurre que las actividades artísticas, la realización del arte, lo ubican en el ocio. Y una vez que ocurre la ubicación en el ocio, puede dedicarse al ocio quien tiene resueltos sus necesidades más elementales, dígase comer y tener techo,
comer y tener protección de la intemperie. Esas personas que tienen la papa segura, la protección de la intemperie, que puede ser agresiva, están protegidos, pues esas personas pueden estar en el ocio. ¿Por qué? Porque tienen resuelta la papa, tienen resuelta la protección de la intemperie, y entonces se pueden dedicar, en vez de estarse preocupando de esas dos cosas tan elementales, pueden dedicarse al arte. Y es así como empieza a ubicarse el arte como una actividad para el ocio. Desafortunadamente, en el transcurso de la historia, pues vienen los mecenas que pueden, entre sus lujos, porque para eso les sobra capital, sobra dinero, pues se pueden servir de diferentes expresiones artísticas, dígase la música, dígase la danza, dígase el arte. ¿Y a quiénes va dirigido la bondad del mecenas? Pues a esos artistas que pueden estar, entre comillas, de mantenidos de quien les sobra el dinero. Entonces ahí empieza, digamos, no es quien está a expensas de quien le sobra el dinero, quien le sobra las posibilidades de manutención, tantas que puede mantener a otros. Entonces, pues esos que se benefician de a quien le sobra, pues no producen más que la satisfacción, la alegría, la bonomía de ese al que le sobran recursos. Gracias. Nunca me habían dicho públicamente ocioso. Está el maestro Agustín, después el compañero, después por favor. Maestro. Bueno, la verdad es que lo elitista en el arte siempre ha existido, o sea, no es algo nuevo. O sea, las quejas vienen desde muy atrás. Leyendo al Satiricón de Petronio, justamente hace una crítica a esta situación hace 2000 años. Y él menciona que en las galerías, en los museos, no hay casi gente, que hay más gente visitando difuntos en los cementerios. Y es una queja que, pues por lo menos desde que yo tengo uso de razón, siempre ha estado como que aquí entre nosotros. Pero la realidad es que esto es muy antiguo y tal vez falten mecanismos como los que ustedes están propiciando para incorporar a sectores amplios, no solo de la universidad, sino de la sociedad, para que participen en manifestaciones artísticas. Gracias. Creo que lo que desvincula el arte es como cuando se expone una caja de cartón con un papel ahí como una obra, ¿no? Hay poco trabajo y es algo muy conceptual. Creo que de ahí se empieza a desvincular la gente de lo del arte. Gracias. ¿Alguien más? Yo voy a poner una metáfora sin hacer una ofensa, pero yo creo que para un razonamiento de un viaje. Para hacer un viaje se necesitan tres cosas, y quizás para hacer arte se necesitan tres cosas. Esa es la definición. Pero la primera es que te guste, dos, que tengas dinero, y tres, que tengas tiempo. Y en la mecánica de la modernidad, pues muchas veces coincido con algunos puntos de vista de los compañeros, pues ni tiempo hay, ni dinero hay, y la formación o la educación pues no existe. Entonces creo que a lo mejor metafóricamente podría traducirse con eso. ¿La maestra Carla? Sí, yo no sé si, y pienso que a lo mejor a lo largo de la historia, no sé, de los griegos, de los romanos, sean cuestiones políticas también. Obviamente el arte, o sea, si se plantea como un espacio de unidad y de comunicación, yo lo pienso en las universidades, que ahorita que comentaban las universidades, uno va al norte y en el norte no hay CEU, no hay centro universitario, porque en los 70s, o sea, después del 68, los que habían los desintegraron, porque el planteamiento es, si tienes a todas las facultades juntas, o sea, imagínate Bellas Artes y Ciencias Políticas
juntas. O sea, sí, o sea, eso es lo que decían en el norte del país. O sea, unirte, identificarte, es una bomba política. O sea, entonces yo quiero pensar que desde los griegos, los romanos, o sea, vieron el potencial, y obviamente aquí en México, pues lo vemos en el 68. O sea, el movimiento del 68 estaba lleno de arte, un arte en las calles, cotidiano. Entonces yo creo que también los intereses económicos y políticos dijeron, pues hay que sacar el arte del cotidiano. Nada más, ahorita continuamos. Ese momento histórico, 68-71, hubo en todo el mundo y es uno de los momentos más importantes del siglo XX sobre el despertar de la conciencia. Y sí, hay una segregación importante que después nos vamos a ir un poquito más atrás. Entre los griegos y los romanos hay un evento importante y luego un poquito entre los romanos y antes de entrar al Renacimiento hubo alrededor de 500 años en los que no hubo actores, no hubo teatro. Hubo todas las demás disciplinas, pero teatro, no. ¿Quién es? Igual también tiene que ver con una cuestión de lenguaje en el sentido de tener sensibilidad para poder leer el lenguaje que te propone arte plástico, escénico, musical, ¿no? O sea, si en la educación sensibilizas a un niño desde pequeño al arte, pues, o sea, a cualquier tipo de arte en su cotidiano, evidentemente cuando sea grande, a lo mejor buscará algo alterno para, no sé, como decía Oscar, ¿no? Como para la papa, pero siempre va a ser público de arte, de aquel que tenga las posibilidades de sí dedicarse al 100 a esto. Y creo que, pues sí, lamentablemente, como depende mucho también del público, hay muchos egresados que finalmente terminan haciendo cuestiones administrativas, cuestiones de maestros, ¿no? Que está bien porque también sensibilizan y crean público y así, pero como en educación es más fácil que alguien gaste, no sé, 350 pesos en ir al cine, te compras el combo de palomitas, bla, bla, y ves la película y no te gastas 100 pesos en una entrada de teatro, ¿no? Entonces falta también sensibilización en ese sentido. O, no sé, es la inauguración de una exposición, va a haber brindis y se llena la sala, pero el resto de la temporada en la galería está vacío, ¿me explico? Entonces también creo que tiene que ver con una cosa que del lenguaje justo en algún momento no hay como enganche entre tener la sensibilidad y poder leerlo y que llegue a todos los públicos, que no sea una cuestión elitista, que no sea como yo leí todos estos autores y eso me permite ahora hacer esta escultura que nadie más que yo y mis cercanos va a entender, ¿no? O sea, y si no la entiendes es porque pues no has leído tanto como yo, ¿no? O sea, siempre tiene que existir esta cuestión humana, ¿no? O sea, en que somos todos iguales porque todos somos humanos, ¿no? Entonces siempre tendría que haber como esa raíz de encontrar para que todos se sientan conectados con lo que ven, con lo que escuchan o que viven, ¿no? Bueno, mi punto de vista muy personal, evocando el sitio que vivimos, lo que es México, voy muy afín a lo que mencionó la maestra Carmen, puesto que tener el arte como principal objetivo formativo es una bomba de tiempo, puesto que el arte transforma, critica y pues hace revoluciones. A lo largo de la vida en manifestaciones artísticas de diferentes índoles es un parteaguas para unas expresiones que con imágenes, danza, música, das un sentido o un comunicado preciso de cuál es tu intención de dar a conocer. El arte pues mueve conciencias, mueve sociedades, y cuando tú te esmeras y hay un cierto interés en fomentar el arte en particular, todas las vertientes, puede ser un detonante para organización, empatía o una dirección que quiera tomar una comunidad para un cambio en general o por el bien común. El arte transforma y creo que en México es muy difícil o falta de interés por parte de centros educativos o gobiernos de fomentar el despertar del interés de manifestación cultural o artística, puesto que lo ven como una amenaza
en parte de que se organicen o haya una empatía por un ideal para el bien común. Eso en particular en México, puesto que en otras naciones sí hay ese interés y esa preocupación y hay inversión. México lamentablemente pues ha habido pues una ausencia en realmente inyectar dinero o capital fuerte para fomentar pues la formación artística y cultural en la nación. Un dato. Antes, por ahí de los 80, en principios de los 90, cuando todavía existían las muestras nacionales de teatro, estaba la muestra estatal, la muestra regional y la muestra nacional. Todo era un caminito para llegar a la muestra nacional. Por ahí del 90 y tantos quitaron la muestra estatal y quitaron la muestra regional. Curiosamente, a partir de esas mismas fechas redujeron muchos presupuestos, pero si nos fijamos históricamente, ha sido el momento en que ha venido la degradación social mucho más fuerte. A partir de que se quitaron todos esos vínculos, todos esos presupuestos. Pero ya estaban. Y formación artística sí hemos tenido, siempre hemos tenido. ¿Quién más? Yo creo que un poquito de todo lo que han dicho ellos es muy importante porque, primero, gobierno no es que no tenga el interés de hacerlo, sino que no le conviene. ¿Por qué? Porque, como dicen, el arte sensibiliza. Entonces, si la gente no sabe, si la gente no se educa, no puede tener el interés, ¿no? Y es un poquito eso de, si yo he leído tantos libros y escribo, tú no le vas a entender porque no los has leído. Entonces, es como un círculo vicioso y un arma muy importante, yo creo que del gobierno, han sido los medios de comunicación. Y ahí los medios de comunicación hemos caído en el apoyar el ser elitistas en cuestiones de cultura. Yo siempre he dicho que la cultura no tiene por qué ser aburrida. Y una vez platicando con alguien de la Facultad de Bellas Artes, yo le decía, ¿por qué la gente se corta las venas con Paquita, la del barrio, y no puede apreciar a Puccini? ¿Saben? Porque la gente no lo conoce. Entonces no saben que se pueden cortar las venas escuchando Puccini. Pero es la verdad. ¿Y cómo se lo decimos? ¿Cómo se lo decimos? Ahí están los medios de comunicación para tratar de hacerlo. Claro. Sí, no, solo para no redundar, hay varios como comentarios que hicieron sobre la historia, lo mismo que pasó en Argentina, lo que pasó en Colombia cuando empezaron a resurgir un poquito de toda esta cosa de violencia. El expresidente comentaba, ¿no? que no solamente fue un apoyo de la cultura, que se ha dicho mucho que así fue como Colombia empezó a salir, sino más bien fue un apoyo de abogados, de educación, de periodistas, mucha gente que se unió para poder empezar a levantar, incluida la cultura, ¿no? Creo que en algún momento en México, poco a poco, con ese tipo de presupuesto que cortaron, la cosa de los ferrocarriles, todo el tipo de cosas que fueron haciendo, yo creo que fueron sacando del engranaje, de todo ese engranaje donde funciona la sociedad, fueron sacando al arte de ese sistema. ¿Qué fue lo que pasó con Colombia? Entonces, la política, los periodistas, el arte empezaron a funcionar de alguna manera y que todos funcionaron para que pudieran salir. En el norte, ahorita que mencionó la compañera, justamente hay menos lugares de escuelas de arte, pero allá también hay un fenómeno curioso que al menos yo he visto, que es la cosa de la necesidad, que pasó en Argentina, que pasó también en Colombia. Cuando hay una necesidad, también se encuentra el arte como una herramienta de decir, de proponer, de quitar. Y ahorita justo en el discurso del profesor, se menciona como en su texto que esto es un extra que estamos agregando, ¿no? Justamente es como estamos conscientes todos de que tenemos que estar al día a día trabajando, que tenemos actividades, pero esta cosa del arte apenas se toma como un extra, ¿no? Y somos conscientes de eso. Me parece que ese tipo de detalles, los presupuestos fueron quitando al arte como esa herramienta que ya era parte de, y ahora lo asumimos como tal y entonces intentamos meterla de nuevo. Yo creo que el problema de los artistas ahora es encontrar o saber cómo meter en la mente de todos nosotros, incluso nosotros mismos, que es una necesidad,
que el arte es una necesidad para que todo funcione, como la economía, como la educación, como la salud. Entonces no es algo extra, es algo que me faltaba, es algo que me mutilaron, es el dedo gordo que me llevaba a la conciencia, es una herramienta que me llevaba a la conciencia y me la quitaron, me violentaron en ese momento. ¿Okay? Yo quería comentar de lo que se ha señalado, han dicho cosas muy interesantes, les agradezco su participación. Se habló del valor político, del valor económico del arte, y bueno, en otro momento sería importante profundizar en estos conceptos. Hace tiempo leía que en el norte de México el expresidente Calderón inauguró había una escultura que se hizo con armas que las personas dieron para desarmar a la población, y pusieron así las armas, un mural muy padre, ¿no? Y estaba ese mural en el norte, no me acuerdo, creo que era en Monterrey, y fue el expresidente Calderón a hablar, y hay fotos, enfrente, o sea, tenía de fondo ese mural, y estaba hablando de la lucha contra el narcotráfico y de la violencia en México. Entonces, yo cuando vi la foto me pareció tan violenta la foto, porque más se puede interpretar en muchísimos sentidos. Es burla, es ironía, es fuerza para combatir, eres cómplice de... O sea, son tantas las interpretaciones que generó esa imagen. No me imagino los que estaban ahí físicamente, ¿no? ¿Cómo vivieron eso? Pero yo cuando vi la foto del acto me pareció muy fuerte y digno de reflexionar y de hacer un trabajo así de decir, a ver, ¿qué pasa con esta imagen? ¿Cuántos discursos hay alrededor de esta imagen? ¿Y a qué queremos llegar con ese discurso? Porque la imagen fue fuerte, ¿no? Hablaba el compañero de estos procesos en países, por ejemplo Colombia, ¿no? Toda la cultura de la paz, estos espacios donde se ha promovido la paz a través del arte, de reconocer que hay una necesidad de sensibilizar a la gente, y en poblaciones, bueno, en Brasil, por ejemplo, ¿no? Se me olvidó lugares así súper pobres, la favela. Cómo hay muchísimo trabajo que se está haciendo con artistas o con gente que sin ser artista tiene este gusto por las artes y ha ido a trabajar con las personas pretendiendo integrarlos a la sociedad y desarrollando un concepto de la paz a través de sensibilizar, interpretando música, escuchando, tocando instrumentos. Y bueno, estos ejercicios de pronto sería importante que los observáramos y viéramos y entendiéramos por qué los artistas somos peligrosos, lo decían por aquí, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho del Instituto de Administración Pública del Estado de Querétaro, me contrató para dar funciones en todos los municipios del Estado. Y yo sí le pregunté al director o presidente, digo, ¿por qué me invitas? Y me dijo con no sé si es sinceridad o cinismo, porque los artistas son peligrosos y hay que tenerlos ocupados. Y yo dije, le digo gracias porque me está pagando y voy a dar funciones, o le digo, invente, o sea, ¿qué dice uno, no? O sea, es muy interesante porque era del Instituto de Administración Pública contratándome y bueno, se paga y viáticos y todo, pero de pronto te quedas en la reflexión y dices, sí es cierto, ¿por qué somos peligrosos? Porque pensamos, porque provocamos que la gente, porque provocamos que la gente piense, ¿no? Lo veíamos con el cuadro de Picasso. Hay un poema que me gustaría que si algún día tienen el interés lo leyeran, Nanas de la Cebolla, de Miguel Hernández. En 1938 él escribe este poema estando encarcelado antes de que lo fusilen en la guerra civil, fusilado por los franquistas. Y en ese poema él habla, se llama Nanas de la Cebolla, y habla que una mujer morena sobre la cuna amamanta al niño con leche de cebolla. La anécdota real, trágica, es que no había comida en ese tiempo. Entonces los españoles ponían a hervir cebolla, a hervir, hasta que se deshacía, le agregaban un poco de pan para que tuviera cuerpo, y era la leche con la que alimentaban a los bebés. Entonces Miguel Hernández, que no conocía a su niño y no lo conoció, le dice a su esposa,
aliméntalo con eso. Y luego le dice a su niño, nunca dejes de ser niño, no despiertes. Tiene 5 azares, 5 ferocidades, sus dientes, ¿no? Y dice que no te quiten la sonrisa. Y bueno, él se muere y no conoce a su niño, pero ese poema nos hace reflexionar también, porque nosotros los artistas provocamos la reflexión. Y si los medios de comunicación se hacen aliados de estas expresiones, pues entonces somos peligrosos, ¿no? Y somos objetivo de ciertas censuras. Y un último comentario con respecto a todo esto que mencionaba el maestro Agustín. Hemos hecho trabajo con las comunidades porque nos interesa muchísimo promover nuestro talento, pero sobre todo llegar a lugares donde no se promueve el arte o espacios donde no se promueve lo que producen. La maestra Flora está haciendo trabajo con chichimecas y, por ejemplo, el trabajo interesante que hemos tenido nosotros la suerte de hacer, un maestro en San José de la Paz, el de los dibujos, hizo con sus alumnos unos dibujos. Y nosotros los expusimos en el encuentro de hace un año, los anduvimos rolando por todos los campus, porque nos interesaba mucho que conocieran los dibujos de estos niños a partir de un trabajo que un maestro hacía en las comunidades. Y bueno, nos comentaba la maestra Flora que este maestro, bueno, se sentía así como si lo mandaran a Europa, ¿no? A exponer por la importancia del escenario que él encontraba en nuestra institución. Y nosotros dijimos, eso debe ser la UAC. Y también retomando el comentario de los chichimecas, también un grupo que toca rock en Chichimeca va a ser invitado ahora en el próximo encuentro a presentarse aquí con nosotros. No son profesionales, son personas como nosotros, y que aparte se van a expresar en una de nuestras lenguas originarias que tenemos la obligación de reconocer, de promover y de respaldar, ¿no? De respaldar. Entonces, en ese sentido, sí nos gusta mucho este trabajo hacia esas comunidades. Respetamos a los artistas, evidentemente somos artistas y reconocemos a estos artistas, vaya, que tienen un estatus, pero también hay otra parte de un trabajo social que se hace y que finalmente como universidad, en congruencia con nuestra coordinación, resulta a veces más atrevido e importante. Ese trabajo social, el valor social que tiene el arte para la reflexión, el fortalecimiento de la identidad y de la transformación de nuestra universidad, ¿no? Entonces, bueno, lo quería comentar por estos temas que salieron. Continuamos. Regreso un poquito. En Grecia, resulta que los artistas sí tenían una labor importante. Sí eran reconocidos como estas personas que tenían una relación directa con lo divino. Eran intermediarios entre la tierra y el cielo. Luego llega Roma con esta visión y adopta los mismos símbolos, bueno, destruye todo, adopta los símbolos y resulta que los que eran actores eran los esclavos, las personas que invadían y los que quedaban vivos eran los que decían, bueno, pues yo quiero que me diviertan, entonces pues que le haga esto. Y es una actitud que no se acaba, ya lo acaban de decir, hay que mantenerlos ocupados, pero ¿cuántas veces yo ahora les pregunto como público? Cuando ustedes van si es que van a un espectáculo, ¿qué es lo que dicen? Yo lo he escuchado de muchas personas, yo estoy aquí para que tú me diviertas. ¿Cuál es la posición entonces humana? Empecemos a hablar ahora de la contradicción. ¿Y qué es ser humano? Y hablemos ahora de esta hambre que está surgiendo ya también en México, ¿no? Los artistas y las personas están exigiendo que haya arte y ya va a haber orquestas en todas las escuelas y va a haber arte por todas partes. Qué padre, qué lindo. Pero, a ver, detengámonos un poco. Estamos dispuestos y tenemos la madurez, la verdadera hambre y deseo de acceder a esos espacios. Yo le pregunto por esto. Hablaban del ocio, ¿no? El artista es el que tiene tiempo y el que tiene dinero y el que pero para ser artista, más allá de pasar por una escuela institucionalmente hablando, hay que estudiar. Perdón, pero para ser artista hay un desarrollo de la técnica. Perdón, pero para ser artista se requiere el mismo tiempo de estudio que tiene un médico, lo tiene un artista. Nada más que el artista tiene que hablar sobre todos los temas de la humanidad, todos. Y si tiene que hablar de medicina, también lo va a hacer. ¿Sí? Y entonces,
hablan de ocio, pero perdón, yo tuve una compañía en Jalapa, un teatro por 8 años, en el que un espacio así lo transformamos. Vivimos una compañía de 5 o 7 personas constantemente produciendo, viviendo de lo que generábamos en taquilla. Y obviamente fue evolutivo. Acostumbrar a la gente de Jalapa, que está acostumbrada, que es la apenas veracruzana y es uno de los lugares más importantes de México a nivel cultural, y sí lo es. Pero cuando yo llegué a vivir ahí, los espectáculos costaban 20 pesos. Los que costaban. Y la universidad no cobraba. Lo cual es competencia desleal. Y entonces decidimos, a ver, nos organizamos y dijimos, no, los artistas independientes vamos a hacer esto. Y es 100 pesos. Y ya era así muchísimo, ¿no? Bueno, el público se acostumbró a pagar. Y el público llegó a exigir a que le cobraran más. ¿Me explico? Obviamente fue un trabajo evolutivo, pero aquí es lo más importante. Y aquí es donde empieza a ocurrir otro tipo de relación. El señor de la tienda, abajo del teatro, porque además yo vivía en el teatro, tenía mi tapanco y ahí era mi recámara, mi cocina y mi teatro. El señor de abajo decía, ¿van a tener función? Es que cuando ustedes tienen función, a mí me cobran. Y le compran a la señora de acá. O sea, movemos la economía. Claro. Obviamente necesito comprar pinturas, necesito comprar tela, o sea, todos somos partes de la economía y perdón, voy a cobrar porque es el sistema económico en el que me encuentro, igual que ustedes. Y si es capaz, que esa persona decía, puedo pagar 350 pesos por ir a ver al cine sobre una película que ya sé de qué va, que ya sé de qué se trata, que es más, voy, aunque sé que no me va a gustar, voy, los pago, pero salgo de una obra de teatro. Yo voy a hablar de las comerciales, de la parte comercial, porque eso ya lo conocemos muy bien el aparato, tanto que estamos inmersos. Hablemos de esos espacios alternativos, hablemos de esos espacios adaptados que están abajo de las escaleras, abajo de los puentes, de los jóvenes que están abriendo, que están haciendo microteatros, que están buscando espacios donde presentarse, porque ¿qué creen? Fíjense. En México, este gran dictador horroroso que tuvimos en México, Porfirio Díaz, es el que más teatros hizo en México. Y son hermosos y son los mejores, son los más funcionales, que los que siguen funcionando ahorita son los mejores, son los de mejor acústica, son bellos, una disposición espacial, y si los tienen bien equipados, son maravillosos. Ojete, ¿no? Ojete. Pero yo no tengo derecho a entrar ahí. ¿Quiénes entran? Los que venden Amway, para las graduaciones, para eventos políticos, religiosos, pero el artista, el actor, no puede entrar a esos espacios. Nos salen miles y miles y miles y miles de pesos. Pero yo pregunto, ¿ustedes cuando van al teatro, a dónde van? ¿Y a qué teatro van? Ustedes van y ven una película que saben que no les va a gustar, sabía que no me iba a gustar, fui a verla, lo pagué. Van a ver una obra de teatro de un joven que está en formación, y está en investigación. Les cobra 50 pesos y ya le están regateando. No, pues soy universitario, hazme el descuento. Y puede que no les guste, y ya no regresan al teatro. A ver, ciudadanos del mundo, seamos conscientes también de qué responsabilidad tengo yo en la participación cultural. O sea, a mí estoy estudiando un documento de la UNESCO y hablan de educación, cultura y arte lo segregan, aunque es un documento que lo está integrando, lo sacan de la educación. Perdónenme, el arte es parte de la educación. ¿En qué momento decidimos sacarlo? Y educarnos también es parte de ir formulando un pensamiento de raciocinio. Y yo pregunto, ¿vamos a empezar a sensibilizarnos? Sí. Estamos en este proceso de alfabetización, es el concepto que está como dominando en el mundo. Hay que alfabetizarnos, aunque ya hemos tenido formación artística. Si ustedes recuerdan, en las primarias llevaban por lo menos una materia que se decía artísticas y los perros venían a pegar bolitas. Bueno, a mí me gusta. ¿Sí? La intención, desde la Constitución de 1917, en México, de tener de ser unos ciudadanos integrales a nivel cultural y artístico ha estado,
ya esa conciencia. Sí, obviamente las reformas pudieron haber dispersado el pensamiento, hay conveniencias políticas, pero ¿cuánto interés hay de nosotros por vincularnos a? ¿Qué estamos fomentando cuando hablamos de estas producciones artísticas? Es que el mercado, bueno, yo no puedo comprar una obra ni de 5,000 pesos. Sí los pagaría, si los tuviera sí los pagaría. No por entrar a un mercado, sino porque puedo decir, tiene los criterios. ¿Okay? Y entonces hay unas preguntas que se está haciendo en la UNESCO. ¿Cómo nos empezamos a relacionar con el concepto de las artes? ¿Y para qué son las artes? ¿Y cómo abordarlos? Y entonces dicen, información para los artistas. Que bueno, desde hace como 15 años la mayoría de las universidades empezaron a invertir en el arte, ¿no? Porque obviamente hay una serie de presupuestos. Y está bien, qué bueno que estemos accediendo a ello. Pero resulta que cuando el arte no era institucionalizado, parecía que había más y la exigencia era mayor. Y formábamos ejércitos enormes de chavitos y de viejitos y de grandotes haciendo teatro. Ahí está una pregunta. ¿Qué beneficios trae el arte? Y el arte no es solo para aquellos que quieren ser artistas, sino también va creando y va habilitando al individuo. Hay herramientas que se pueden fomentar en el individuo desde una edad temprana para ir incrementando sus conocimientos en otras áreas. ¿Sí? Es una labor que ya se ha estado haciendo, que esta información se ha ido recopilando, lo pueden encontrar ustedes en una ruta crítica que hace la UNESCO. Desde el 2006 se está trabajando internacionalmente en esto, o sea, hace 14 años. Nos estamos enterando algunos, entre ellos. Se ha estado trabajando ya en muchos países precisamente para ir creando este concepto de individuo integral que se vaya relacionando con la emoción, que se vaya vinculando la razón, que vaya integrando otras disciplinas en su quehacer y todo con el objetivo de crear una cultura de paz. ¿Cultura de qué, perdón? Paz. Curiosamente, estamos viviendo el inicio de la guerra, ¿no? Sí. Me parece que las políticas educativas, como otro tipo de políticas, una cosa es lo que está plasmado en los planes y programas de estudio y otra cosa es lo que se hace. Por ejemplo, en educación básica, pues sí es muy precaria el tiempo que se le dedica en los planes y programas de estudio a las actividades artísticas, pero hay otro problema: los docentes no están habilitados, ¿sí? Entonces, lo que va sucediendo es lo que a mí me comentaba un pintor oaxaqueño que se llama Nicéforo Urbieta. Es que las habilidades naturales del niño las va a perder, las habilidades naturales artísticas del niño las va a perder cuando entra a la escuela. Él hace talleres con niños. Es un pintor muy bueno. El caso es que ahí hay una gran contradicción, o aparente contradicción en cuanto a la política, porque en realidad lo que le interesa al sistema es la instrucción y no la educación, y es la habilitación para el trabajo. ¿Sí? Las universidades son grandes centros de adiestramiento para el trabajo en general. Entonces, bueno, pues aquí habría que hacer una reconsideración al respecto, y también creo que todos los que tienen ese conocimiento, como tú decías, bueno, perdón, pero se estudia. Bueno, todos esos que estudian, me parece que si en realidad hubiera un compromiso con lo que estudian, deberían de hacer un gran esfuerzo por vincularse con la sociedad, que escasamente se da. Esos temas que usted está justamente hablando
vienen en otra mesa, ¿verdad? En noviembre. Justamente estamos planeando, pues no sé si la segunda etapa, pero sí son temas que hemos estado discutiendo Ivonne y yo, justamente abordando esas posibilidades, que me queda claro que ojalá tuviéramos todos el poder de arreglar esto ahorita, pero sí podemos reflexionar, y sí nos podemos hacer con tarea individual y de responsabilidades de parte de los artistas y ciudadanos, porque finalmente todos somos humanos. Con parte de lo que he escuchado, en este momento me pregunto, ¿cómo tendría que ser la docencia para digamos que para aprovechar la naturalidad infantil? Y voy a dos ejemplos. Uno creo que lo viví el año pasado. Salía un niñito, yo creo que 9, 10 años, del Museo de la Ciudad, y a la mitad de la banqueta dice: ¿cómo tienen una sala con una piedrota? Ese niño ya tenía un juicio, no le había gustado lo que había visto. ¿Por qué no le había gustado? ¿Quién sabe? Pero a él le parecía que era un desperdicio, lo estoy interpretando, un desperdicio, una sala para una piedrota. No sé a qué le llamó él piedrota, pero supuse que ese niñito tenía el hábito, o él, o forzaba a su mamá o a su papá, o su papá o su mamá, de que visitara el museo. Bueno, pero en ese niñito de 9, 10 años ya había un juicio. Bueno, entonces, ¿cómo aprovechar la naturalidad? Ese es un ejemplo de lo que me pregunto. ¿Cómo aprovechar la naturalidad infantil, la naturalidad de esa mente no contaminada, para que siga teniendo vuelo? Bueno, en esta Navidad, una niñita de menos de 3 años no dejaba de correr con sus zapatos nuevos, y corría y corría y corría y corría, y para donde la meneaban corría. Después me explicó, eso creo que a lo mejor fue su interpretación, de su abuelito, que es mi hermano, y dice: es que le gusta el ruido que hace al ir pisoteando el piso, le gusta el ruido que hace, por eso a donde la lleves, ahí va picoteando el piso. Entonces, esa agradabilidad de esa niña por eso estar picoteando el piso, ¿cómo sacar? ¿Cómo alentarla? ¿Cómo empujarla a que atienda otros ruidos, tenga más ruidos? En fin, que su coco crezca a partir de esa agradabilidad que encontró en ella, lo que ella estaba produciendo, de estar pisoteando con su carrerita, estar pisoteando el piso, valga la redundancia, y le producía una agradabilidad por la cual no dejaba de hacerlo. Pues en principio identificar y canalizarlo a los lugares que ya hay. Creo que nosotros estamos en un medio en el que tenemos esas posibilidades de canalizar. Hay medios en los que no. Y me queda claro que además va a ser una labor de muchos, muchos años, porque apenas nos estamos dando cuenta. Apenas 14 años después nos está llegando este documento y lo estamos empezando a reproducir y se está empezando a manifestar a partir de hace 2 años estos vínculos y estos intereses. Es una labor que no va a terminar, no va a ser mañana, no nos va a transformar de un día para otro. Hay varias técnicas en Europa, por ejemplo, técnica Alexander, que comenzaron a principios del siglo pasado y ahorita ya son parte integral de la cultura. La gente a lo mejor ya no se acuerda de cómo se integró la técnica Alexander y por la cual caminan así en ciertos lugares de Europa. Bueno, les tardó un siglo en aprenderlo. Probablemente nuestra labor va a ser esa, pero pues, en algún momento habrá que empezar. Yo quiero, puntualizar algunas cuestiones para ir cerrando. En primer lugar, algo que me llama mucho la atención y me genera muchas satisfacciones, como esta inquietud, ¿no?, de seguir hablando y dialogando sobre un tema que nos parece fundamental a nosotras, primero como gente de teatro, las dos, que es una de nuestras coincidencias, y la otra muy bonita, que es ser universitario, tener la posibilidad de ser universitario, un espacio de libertad, de crítica y de propuesta. Es difícil llegar a conclusiones cuando somos una sociedad a la que nos
nos falta mucha educación. Una de las herramientas más importantes para transformar el mundo es la educación, la más importante. Es la única manera de transformar a la sociedad. Evidentemente se ataca a la educación, y la educación a través del arte puede transformar al mundo, pero entonces también es atacada. Yo creo que el ejercicio que nos queda a nosotros de aquí a que terminemos de puntualizar cómo desde la UAC, hablando de mi terreno, cómo desde la UAC fortalecemos esta educación, yo creo que es exigiendo y proponiendo estas manifestaciones artísticas dentro de nuestra institución para nosotros presumir nuestro talento y vincularlo con la sociedad y servir a la sociedad a través de lo que producen nuestros chicos. Yo creo que esa es una de las carencias y de las exigencias más fuertes que tenemos. La otra, hacer un trabajo muy fuerte. Yo tengo la suerte de ser maestra de la Facultad de Contaduría y Administración, y es una suerte por muchas razones. Tuve la oportunidad en el 2008 de empezar a dirigir una compañía de teatro, coincidimos Oriana y yo, un ejercicio muy bonito, y brevemente platicaré algunas cosas. Cuando hacemos esta compañía, motivado por un proyecto que se llama Abaco, que era director entonces el contador Fernando Valencia, él crea este proyecto donde se promueve la formación integral, se promueve la formación con el arte, con idiomas y con deporte, aparte de las profesiones, ¿no? Y eso le sirvió a la facultad para ganar certificaciones. Y las certificaciones, pues es dinero que viene de la federación. Ese era el objetivo. Fue una suerte, para mí fue una suerte que hicieran eso, para nosotros fue una suerte. Y pasaron muchas cosas. Ay, Juan Dios, también él estaba ahí, tuvimos la suerte ahí de coincidir. Y pasaron muchas cosas, brevemente lo voy a decir porque me parece importante comentarlo. Cuestionaban algunas facultades por qué la Facultad de Conta tenía una compañía de teatro. Y nos lo cuestionaban incluso de manera violenta. Era una compañía de teatro que invitó a participar a alumnos desde bachilleres hasta posgrado. Y fue un ejercicio tan interesante porque en el escenario había psicólogos, evidentemente bailarines, cantantes, gente de conta, de todas las carreras y de bachilleres. Y se creó un universo muy particular. Cuando yo le conté al contador, le platicé al contador, le digo, es que hay que pagarle a la gente. Y me dice, bueno, haz un estudio de mercado. Voy a hacer un estudio de mercado en Querétaro y me topo con gente de la Veracruzana y dice, no, a nosotros nos va súper bien. En la función pasada ganamos cada uno 35 pesos de lo que entró por taquilla. Y yo traté de no expresar nada de eso, de decir, gracias por el dato. Y yo dije, ¿qué onda? O sea, me fue súper bien. Entonces cuando le va mal, lo paga ella. ¿No? Entonces yo le dije al contador, le digo, es que yo no puedo hacer. Le dije, mira, el estudio de mercado es pero yo no puedo hacer eso, es ofender. Yo sé que no son profesionales, pero algunos de ellos no trabajan, y qué mejor que motivar e incentivar a la gente y generar público y una serie de cosas, ¿no? Se les pagaba 250 por función, se les proporcionó el vestuario y un seguro de gastos médicos en caso de accidente, que sí se utilizó. Afortunadamente había, Oriana lo vivió de cerca, ¿no? Se les hizo un contrato, y yo me acuerdo en la primera reunión, cuando se lee el contrato, Oriana se levanta y dice, es la primera vez que me tratan como profesional de la Facultad de Conta. Son muchas experiencias las que tenemos en un ejercicio que ha costado muchísimo de sensibilizar, no ya al público, no ya al sistema o al gobierno, de sensibilizar a nuestros propios universitarios, que nos tengan un poquito de respeto, un voto de confianza, de que la formación integral a través del arte puede transformar a los ciudadanos, puede transformar a la universidad y servir de mejor manera a nuestra propia institución, al Estado y al país, que además es urgente. Necesitamos gente de otra calidad. Quedan muchos temas en el aire. A mí me gusta este diálogo que surge, me gusta compartir este espacio con la maestra de una universidad muy importante de nuestro país,
y con ustedes, que además son gente que está en el medio, ¿no? En los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de las producciones cinematográficas, y eso es muy bonito porque es una manera de ir creando redes de trabajo con esta intención, fortalecer la identidad, la formación a través del arte y transformar nuestra institución. Entonces, sí, maestro. Fíjate, mientras escuchaba la plática, hacía una reflexión. ¿Qué es lo que le falta al arte y a la cultura en términos generales? Esto que voy a decir parece como que nunca se va a lograr, pero que si se lograra es lo que requiere el arte en particular y la cultura en general. Que la cultura en general sea un negocio, como ocurre en el primer mundo, por ejemplo en Alemania, digamos, en donde el dedicarse a ser promotor de eventos culturales resulta un buen negocio, como aquí resultan los Tigres del Norte o el Recodo, así ocurre, digamos, en Alemania. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo inalcanzable? El convertir al arte y la cultura en términos generales en negocio. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues con promoción, con apoyo gubernamental, así como apoyan a los pequeños empresarios de otro tipo. Debería de haber algún subsidio para los empresarios de la cultura para poder ir por ese camino que parece imposible lograr, convertir el arte y la cultura en general en un negocio, y ese día estaremos del otro lado, no sé, es una simple reflexión. Ya existen esos subsidios, se llaman becas de alguna forma. Pues sí, de alguna manera, pero digamos un empresario X que quiera llevar a cabo una obra de teatro, que realmente deje algo en la población, pues casi siempre son fracasos, son muy poquita gente, apenas sale para pagar lo que hay que pagar, se ven desangelados los eventos culturales. ¿Por qué? Porque sí, principalmente porque no hay la cultura de, ahora sí que la cultura de la cultura, ¿no? Sí, yo creo que el punto que has tocado es importantísimo, importantísimo. Yo nada más pondré un ejemplo, por ejemplo en España se dan subsidios para producciones artísticas y hay algo muy interesante porque se educa a la gente, al público también. Se dan subsidios con montos muy diferentes cuando es amateur y cuando es profesional. Y se le da a conocer al público cuando lo que van a ver es amateur y profesional, de tal manera que el público puede exigir, por ejemplo, decir, bueno, es amateur, perdono lo que están haciendo, lo reconozco, aplaudo, pero es profesional. Por ejemplo, en Galicia pegan con paraguas en el piso si la obra no les gusta, o la ópera y la paran. Y entonces el director sale, se disculpa y para la presentación. ¿Por qué? Porque está educado ese público con otro tipo de exigencias. Son ejercicios muy interesantes porque esos subsidios que da el gobierno a estos empresarios, lo que les exige, por ejemplo, es calidad. Les exige que todo actor que participe, hablando del caso de teatro, en una compañía, tenga un seguro. Y dices, uy, aquí no pasa, ¿no? Aquí te enfermas y pues ahí tú sabes, ¿no? O sea, son muchas historias. Queda ese tema que lo abordaremos precisamente en noviembre en un evento que llevaremos a cabo, al que evidentemente les invitaremos, agradeceremos que nos acompañen, y otros temas que han mencionado para continuar esta reflexión. Si quieren dos comentarios que hay, y maestro ya vamos cerrando. Sí, yo solo quisiera hacer un comentario porque, bueno, yo pertenezco a la UNAM, soy investigadora en ciencia, pero siempre el arte me ha parecido que no se puede distinguir uno de otro. Pero entonces, lo que se plantea aquí es, los primeros individuos filósofos eran científicos, eran artistas, eran completos, y se hablaba de esa completud, eran los sabios en aquel tiempo. ¿Qué pasó? Y me quedo con la incógnita de la pregunta inicial. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que el arte se separó de esto? Y me parece que lo que puedo obtener de esto es que es la educación la que hizo esta diferenciación,
y es la educación la misma que tiene el poder de contar. ¿Es así? Sí. Fíjese que parte de ello, más que la educación, fue un sistema político imperialista que hizo una división social a partir de, básicamente de Roma, interviene y el modelo de Roma se multiplica. Otros modelos se distancian de Roma, por ejemplo Alemania, Austria, y tienen otro tipo de modelos. Pero el que se reprodujo, por lo menos en Occidente, fue Roma. El modelo imperialista que dispersa, distrae el conocimiento, lo vuelve otra cosa, le quita lo divino, se vuelve el factor económico y la guerra lo más fundamental. Y es lo que estamos viviendo justo en esto. Sí, es muy interesante y me parece que además cayó justo en el punto de la universidad que puede ser la mancuerna perfecta, o sea, como los medios de comunicación y utilizar esta herramienta maravillosa que es las redes, ¿no? O sea, el internet, que lo vemos ahora, creo yo, que el arte incomoda muchas veces y entonces eso permite que sea una forma de manifestarse y creo que lo vimos muy claro ahora con lo de El Violador, ¿no? O sea, algo muy sencillo, un beat sencillito que llegó y dio la vuelta al mundo, ¿no? O sea, a partir de, y es muy incómodo, ¿no? En algunos lugares, y ocurrió aquí también en la UAC, o sea, se multiplicó, pues, ¿no? Entonces, a través de las redes llega esto y creo que justo los medios de comunicación podemos hacer que este arte incómodo de algún modo y el otro, el que también te permite el respiro de otro tipo de arte, pueda multiplicarse y que vuelva a tener espacio y en la educación, ¿no? Yo me quedo con una pregunta que no vamos a contestar ahorita, ¿qué es arte? Un plátano pegado con una cinta plateada, unas cajas en un museo que la señora de la limpieza llegó y tiró la basura porque pensó que era la basura de obras que habían desembalado. Esta canción, o es una utilización de manifestaciones artísticas para hacer una reflexión social, que eso es un uso del arte que para mí, desde el ser universitario, me parece fundamental, que el arte nos mueva la conciencia, que el arte incomode, o las manifestaciones artísticas, porque yo no quiero que un ingeniero sea artista, quiero que sea el mejor ingeniero, pero qué delicia ver una fotografía promovido por maestro Gibson, por ejemplo, ¿no? Qué gusto que un alumno de conta, que sean contadores y los mejores, pero qué interesante reflexionan sobre temas y hacen ensayos, hacen poesía, hacen cuentos y dices, no inventes, ¿cómo? ¿A qué hora? Yo me acuerdo rápido para cerrar. El primer encuentro que hicimos, participaron los chicos de la Facultad de Medicina de Odontología, con un grupo de rock, y se llamaban Los Sacamuelas. Eso es un ejemplo de que lo que nosotros queremos provocar con la formación integral a través del arte. Que esos sacamuelas que luego se titularon, que sean los mejores sacamuelas. Pero qué rico fue aquella vez que tocaban su canción esa de rock y no eran los mejores, de verdad que no, pero se la pasaron súper bien, nosotros también. Fue de verdad sensacional. Uno de ellos, Oscar, me parece el apellido, siempre lo confundo, Oscar Vega, sigue exponiendo como invitado y ahora hace esculturas, hace pinturas y sacamuelas. Entonces, bueno, nada más para agradecerles de verdad. Maestra, mil gracias por darte tu tiempo, regalarnos todo lo que traes ahí en tu cabeza. Mil gracias. Desde noviembre pasado que platicamos, el próximo noviembre nos estaremos viendo. Bueno, agradecerles a ustedes. Muchísimas gracias. Le pedimos al maestro Arturo Rocha que haga entrega de las constancias y de los presentes que tenemos. A la licenciada Alejandra Rodrigo Durán, le hacemos entrega de su constancia. Y a la doctora se
importante, perdón. Nosotros veníamos a hablar de una oferta de talleres. Ahorita me acordé. Entonces tenemos talleres, perdón, aquí me tiene que comercial, pintura, fotografía, artes marciales y música, expresión verbal o práctica discursiva con unos ejercicios muy interesantes, que aparte este sería un espacio ideal para hacerlo. Tenemos talleres de danza y otra serie de talleres que bueno, nos encantará, maestro, desde tu área, si pudiéramos tener la oportunidad en este vínculo que se hizo ahí con Claudia, con Lidia, y que bueno, podamos mantener, y estamos a sus órdenes. Quiero aprovechar nada más para agradecer, bueno, desde la doctora Tere, que confía muchísimo en nuestro trabajo, la rectora, la maestra Verónica Núñez Perusquía, la secretaria de Atención, por todo el respaldo que nos dan, obviamente la confianza de ustedes, y decirles, estamos ahí, tenemos una campaña que se llama Te invito a un café, cuando quieran ir a un café y enterarse de lo que hacemos, ver lo que hacemos, y hacemos talleres, evidentemente no cuesta, porque es trabajo. Nosotros aprovechamos el talento de nuestros universitarios y son ellos los que están impartiendo estos talleres, no de los graduados, porque entonces tenemos que pagarles y eso sí ya no podemos hacerlo, pero bueno, es un trabajo muy bonito que se hace, y estamos a sus órdenes con los talleres, y se nos olvidó mencionarlo antes, pero ya, eso era, perdón, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, damos por terminado también rápidamente invitarlos al encuentro cultural Somos WAC, que tenemos este semestre de edición 12.1. Ya en el flyer que les entregaron viene toda la información. Cualquier duda que tengan nos pueden contactar por medio de Facebook, y bueno, esperemos mucha participación de parte de ustedes. Gracias.